Dios es viva y es eficaz. Y vamos a estar desarrollando en todo este mes la carta de Judas, que es muy importante y fundamental para este tiempo. En el nombre de Jesús, conocer y discernir entre lo falso y verdadero. Y para ello está la palabra de Dios, para que podamos nosotros diferenciar lo que viene del cielo y lo que viene del infierno. Para eso está la palabra de Dios. Gracias porque usted está ahí. ¿Quiere ir en pantalla? Si usted quiere el material completo, que son 5 lecciones más la introducción, usted tiene ahí el WhatsApp, tiene usted el WhatsApp, el teléfono, el PowerPoint completo para que usted tenga este material que se puede enviar para que usted luego lo desarrolle. Oramos, Padre, gracias por esta preciosa tarde. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes y gracias por aquellos que ya están conectándose y los que ya están conectados. Pedimos que tu gracia maravillosa, el poder de tu Espíritu, quiebre todo elemento de la palabra que se oponga y se levanta en contra de la exposición de tu palabra. Y declaramos los cielos abiertos sobre este lugar. Dirige mis palabras, que mi mente huyan tus palabras y mi lengua sea como la pluma de un buen nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Qué gusto volver a encontrarnos en la casa de Jehová. Gracias a los administradores de la casa de Jehová por permitirnos estar. Y empezamos el tema anunciado: el peligro de las herejías y los falsos maestros. El peligro de las herejías y los falsos maestros. ¿Qué es herejía? Herejía es enseñanza opuesta, totalmente contrarias a lo que enseña la palabra de Dios. Y vemos nosotros que el padre de la mentira, el diablo, Satanás, está detrás de todo eso, de esas herejías. Están las verdades fundamentales de la palabra con respecto a la salvación, con respecto a Jesucristo, con respecto al Espíritu Santo, con respecto a la moralidad, a la santidad de Dios, con respecto a la vida futura. Y el diablo Satanás arma también sus propias doctrinas, que doctrina conjunto de verdades. Y en el marco de la oscuridad, en el marco de las herejías, podemos decir que Satanás arma sus conjuntos de mentiras. ¿Cómo? En la Biblia, la palabra de Dios, mediante los profetas, mediante las enseñanzas de Jesús y mediante las enseñanzas de los apóstoles, hay un conjunto de verdades, doctrinas, bajo el cual está la iglesia de Jesucristo y por medio del cual es edificada cada día. Entonces, el peligro de las herejías. ¿Por qué le titulé el peligro? Más todavía en este tiempo, porque hay maestros, hay pastores, hay apóstoles, hay profetas de todas las gamas, de todos los colores, de todos los estilos hoy día. Y la palabra de Dios es clarita. ¿Cómo uno diferencia entre lo bueno y lo malo? El salmista David dijo en el Salmo 119: lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mis caminos. ¿Qué significa eso? Que Jesús es la luz, la sabiduría, la lógica, la inteligencia, el conocimiento que debe tener el hombre, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Para qué? Para no ser presa del engaño, para no ser presa del error. Entonces, dice Marco, en ese contexto, el único elemento que Dios nos deja para que no seamos presa del engaño, del error y de las artimañas del diablo es su propia palabra. Hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra, porque ahí está la sabiduría, la inteligencia, ahí está la verdad de Dios para poder contrarrestar las mentiras del diablo, las herejías del demonio, de Satanás, que es el enemigo número 1 de nuestras almas. Viene para matar, hurtar y destruir. ¿Jesús vino para qué? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Peligro de las herejías, de las enseñanzas demoníacas, las enseñanzas
de las tinieblas que hoy están permeando las iglesias cristianas y los corazones de muchos pastores, apóstoles, profetas. Entonces vamos a través de la carta de Judas a diferenciar el origen de esas manifestaciones espirituales, el origen de esas profecías, el origen de esas señales, milagros, prodigios y maravillas, porque hay solo dos fuentes: uno, la oscuridad, la mentira, y el otro, la verdad, que es Cristo. ¿Cómo se diferencia eso? ¿Cuáles son sus características? Cuando se mueve el Espíritu Santo o cuando se mueve un espíritu, pareciera ser que es el Espíritu Santo de Dios, así como la cizaña y el trigo, pero que no es. Entonces, aprender a diferenciar todo eso, porque con ello nos jugamos nuestra eternidad. Herejías, el peligro de la herejía y de los falsos maestros. Para eso es importante que usted, que está conectado con nosotros, lea usted la palabra, estudie usted la palabra. Mis palabras son verdad y juicio. Y el que conoce la verdad te va a hacer libre de las mentiras. Entonces, vamos a empezar este estudio que nos va a dar luz y entendimiento en este tiempo tan difícil donde polula las herejías, o sea, enseñanza contraria totalmente a la palabra de Dios. Como introducción a este estudio de la carta de Judas, la gran y solemne advertencia bíblica a la iglesia del Señor Jesucristo de los últimos días. ¿Cuál es la advertencia? Hay un terrible peligro de que ustedes sean presas del error, del engaño, por instrumentos del diablo que hacen señales, prodigios y milagros también en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo uno puede diferenciar que es el Espíritu de Dios que se mueve? Entonces, y toda la Biblia nos muestra que esta cuestión de las herejías, las falsas enseñanzas, los ídolos hechos por mano de hombres que están diablo Satanás en contra de ese Dios todopoderoso, el Dios verdadero, que no puede ser representado por ningún tipo de imagen, por ningún tipo de figura. Hoy el diablo trae imágenes, figuras de diosesitos hechos por manos de los hombres, de madera, de barro, de metal, de oro, etcétera, etcétera. Y ahí detrás de todo eso está la mentira, y el hombre pone su confianza en esos diosesitos creados por la mano de los hombres, y ahí está el diablo, Satanás, su espíritu de engaño, de mentira. ¿Cómo salir de todo eso? Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. De ahí la importancia, mi apreciado, que usted participe de este curso, que usted participe de estas enseñanzas, para que usted tenga sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos peligrosísimos, porque Cristo viene. Entramos entonces a ver el peligro de las herejías y falsos maestros en todos los tiempos. Las herejías, las enseñanzas contrarias a la santidad de Dios, a la moralidad de Dios, las enseñanzas contrarias a los deseos, a la voluntad de Dios para el hombre, para la mujer, para su familia. Mire, para la sociedad, ya desde antaño el diablo vino trastrocando y alterando todo eso. Ya empezó allá en el Edén. Las enseñanzas con respecto a la parte espiritual, a la parte moral, a la parte económica y a la parte de liderazgo, en todos los aspectos hay un tinte de engaño, un tinte de mentira, un tinte de herejía. Es decir, todo lo contrario, todo lo que Dios decía que era el hombre, como individuo, como familia, como sociedad, como país. Y ahí está el diablo, Satanás ya empezó allá en el fondo. Entonces vamos a entrar a analizar un poquito el peligro de estas herejías y los falsos maestros que han estado en todos los tiempos. Vemos la manifestación de la mentira, del pensamiento contrario a Dios ya en el Antiguo Testamento. En el huerto de Edén, vemos nosotros que vemos ahí, se inicia la falsedad y el engaño. Dios crea al hombre,
Dios crea el universo entero, crea el hábitat del ser humano, planta un jardín, el hábitat para el ser humano, y pone al hombre y pone a la mujer, y pone el árbol del bien y del mal. Más adelante Jesús en Juan 15 dijo: yo soy la vid verdadera, es decir, el árbol verdadero que produce fruto divino. Porque el árbol del mal, que es el diablo, Satanás, la otra vid. Muchos están adheridos a esa vid. Y por los frutos vais a conocer el árbol. Amén. Miente, roba, mata, fornica, adultera. Está en todo lo que es la carne y en todo lo que su naturaleza alterada, pecaminosa le puede hacer. Porque está adherida a la vid falsa. Está adherida al árbol del mal, es el diablo, Satanás. Jesús, el árbol del bien, es la sabiduría eterna, que comiendo de ese fruto, comiendo de su vida, comiendo de su palabra, vamos a permanecer eternamente y para siempre, y vamos a tener el diseño que Dios quiere para todo ser humano. Entonces el engaño, las herejías, ya empezó allá en el Edén, y vemos la manifestación de este engaño, la manifestación de esa herejía que empezó con nuestros primeros padres, Adán y Eva, esparcirse por todo el globo terráqueo, en las diferentes etapas del historial del ser humano. Y tomamos la Biblia para entrar en esos tiempos. Por ejemplo, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que narran la creación del hombre, cómo cayó el hombre, el proceso, etcétera, etcétera. Ahí vemos nosotros que ya esos primeros 5 libros de la Biblia se manifiesta. ¿Qué es lo que se manifiesta? El engaño, las herejías, la mentira del diablo que penetró a través de Adán y Eva y entró al mundo, entró el pecado, entró la necedad, entró la oscuridad, entró las enseñanzas contrarias a Dios en todos los marcos, en el contexto personal, en el contexto familiar, en el contexto laboral, en el contexto económico, en el marco de la sociedad y en el marco mundial. Se alteró totalmente todo eso. A tal forma, de tal manera, que encontramos también herejías en los libros históricos de Josué a Esther. En los 12 libros históricos la Biblia nos muestra cómo el pueblo de Dios se había descaminado. Rendían culto a dioses que no eran dioses, a dioses paganos, a dioses creados por la sociedad pagana de ese marco, de ese entonces, y sabemos que detrás de cada hijo hay demonios. Y el diablo, Satanás, metiendo en la familia su forma de ver la vida, su sistema moral en los jóvenes, en los niños, en los gobernantes. Vemos totalmente cómo entró el mal, alterado totalmente en relación al diseño original que Dios tenía. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando cómo estos falsos, la mentira, los falsos profetas ya estuvieron a partir del Antiguo Testamento en todo ese desarrollo. Vemos que los falsos, mire, ya se nota en los libros sapienciales, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se asentó en el lugar donde hoy están. Surgieron las letras, las artes, los reyes, etc. Pero la idolatría, la mentira, el concepto de Dios moralmente hablando, económicamente hablando, en términos de gobierno, etcétera, etcétera, fue totalmente opuesto al diseño original. ¿Y qué estaba ahí? Las herejías, las enseñanzas del diablo, Satanás, entrando en la mente y en los corazones del pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Vemos herejías y falsos maestros, falsos profetas en los libros proféticos. Ahí que vemos a Isaías, le vemos a Jeremías, le vemos a Daniel, le vemos nosotros a Oseas, a todos esos grandes profetas del Antiguo Testamento, hablándole al pueblo de que había un solo Dios, un solo soberano, un solo Salvador, en el marco del contexto pagano, donde la gente adoraba a un montón de dioses, porque sus cabezas, sus entendimientos estaban cegados, estaban embotados. Hoy usted y yo tenemos la gran bendición de tener a Jesús, que es la luz verdadera, la sabiduría verdadera, y conocemos al único Dios vivo y verdadero, que es Jesucristo. ¿Ha entendido usted cómo
El diablo Satanás detuvo a tanta gente haciendo este recuento histórico bajo la oscuridad y bajo la mentira y bajo sus enseñanzas totalmente opuestas a las enseñanzas de Dios. Y en todo este tiempo del Antiguo Testamento encontramos herejías, es decir, enseñanzas falsas con respecto a la persona de Dios, enseñanzas falsas con respecto a lo que Dios quiere del hombre, lo que Dios quiere de la mujer, con respecto a su santidad, con respecto a su pureza, con respecto a la familia, con respecto a la sociedad, con respecto a gastar dinero, con respecto a administrar su tiempo, sus recursos. Y eso todo hoy está en manos del maligno, porque el mundo entero quedó bajo el maligno. ¿Por qué? El pueblo necesita conocimiento. De ahí que Oseas dijo, este marco en este contexto, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Y por qué fue destruido? Porque desecharon la ley de Dios. ¿Por qué usted va a ser destruido? ¿Por qué las naciones van a ser destruidas? ¿Por qué las familias son destruidas o van a ser destruidas? ¿Por qué un hombre o una mujer es destruido? Por falta de conocimiento. ¿Conocimiento en qué contexto? El conocimiento de la palabra, de la sabiduría eterna, el conocimiento de Cristo. Y en ese contexto somos tremendamente nosotros privilegiados de poder conocer esta verdad. Engaño que en todo el antiguo tiempo. Entramos nosotros en ese año de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hubo 400 años de silencio, pero una gran actividad demoníaca en el mundo antiguo. No hubo voz de Dios. Imagínense que el pueblo elegido, Dios se enojó con su pueblo. ¿Por qué? Porque en vez de tomar del árbol de la sabiduría del bien, tomó del árbol de la sabiduría del mal. Y por eso ellos fueron esclavizados, por eso ellos sufrieron, por eso ellos eran aplastados por los diferentes imperios que vinieron aquí sobre el planeta Tierra, el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano, etcétera, etcétera. Y ahí vemos nosotros como el pueblo del Señor, en medio de este mundo sucio y pecaminoso, a través de los agentes del diablo, ellos fueron destruidos, porque le dejaron de lado a Dios. Y ellos son sabidurías. Son historias que nos tienen que hacer reflexionar a nosotros como ejemplo para no seguir sus pisadas. Ellos tenían la palabra de Dios, pero prefirieron hacer lo que les dictaba su mente o lo que hacía el mundo. Hagamos por favor lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, porque es el manual de instrucción de nuestro fabricante que es Dios. Amén. Y vemos nosotros que 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Dios se cayó. Imagínense lo que es que ese pueblo, el humano, no tenía palabra de Dios, no tenía luz, no tenía foco, no tenía dirección. Y estaba el diablo Satanás ahí engañando y haciendo las suyas. En ese contexto aparece la voz que clama en el desierto, el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, predicando el reino y arrepentimiento de los pecados. Ahí tenemos un ejemplo de un verdadero profeta de Dios, un profeta bíblico. Un profeta de Dios para estos tiempos. Tenemos que tomar nosotros como referencia a los profetas de la Biblia, a los apóstoles, al Señor Jesucristo, que predicaban ellos. Viene Juan a predicar arrepentimiento para entrar en el reino de los cielos. Los profetas del Antiguo Testamento predicaban arrepentimiento como elemento para perdón y bendición de Dios. Y viene Juan el Bautista a predicar lo mismo, arrepentimiento. Y esto traemos a la autoridad, el tipo de predicación que escuchamos. Si usted está en un lugar, por más lindo que sea, por más multitud de personas que haya, hay de señales, prodigios y maravillas, pero no se predica el arrepentimiento de pecado como norma fundamental para entrar en el reino de los cielos y que Cristo entre en su corazón y éste vaya al cielo, entonces yo le pido por favor, salga de ese lugar, porque son profetas falsos, maestros falsos, iglesias falsas, iglesias del diablo. Así, miren, como dijo este presentador, muchos conocemos, Dios usa su frase, no le digo su nombre. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Sí. Pero yo estoy aquí para contarte la verdad. No estoy aquí para, tampoco tomo este tiempo para entretenerte, sino para contarte la verdad. ¿Para qué? Para que vos puedas
diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Dónde se mueve Dios y dónde se mueve un espíritu muy sutil? Hoy está lleno. Vamos a ver las recomendaciones que nos hace Jesús. ¿Qué nos hace Jesús? ¿Qué nos dice? Nos sigan las señales, los prodigios y maravillas. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán yo soy el Cristo y harán señales, prodigios y maravillas. Mucha gente va a traer todo eso. ¿Y qué es lo que se mueve? Un poder espiritual de las tinieblas. Entonces hay que aprender a discernir qué hay detrás de ese profeta, qué hay detrás de ese pastor, qué hay detrás de ese apóstol, qué hay detrás de ese movimiento. Y discernir el tipo de poder, la naturaleza del poder que se mueve detrás de esa congregación, detrás de ese hombre, de esa mujer o de ese ministerio. Tiene que moverse el Espíritu de Dios, y si se mueve el Espíritu de Dios, le lleva a las personas al arrepentimiento, hace señales, prodigios y maravillas. ¿Pero para qué? Para que vengan a Cristo y ellos se arrepientan de sus pecados y vayan al cielo. Amén. La gente falsa hoy día, los pastores falsos, los apóstoles falsos, los grandes congresos que tienen un tinte falso, apuntan. ¿A qué apuntan? Apuntan al hombre y a la tierra, al hombre y a las cosas de la tierra. Donde se mueve Jesús, donde está el Espíritu Santo, apunta al hombre y a las cosas del cielo, apunta al hombre y a las cosas del cielo. Amén. Son pequeñas pepitas donde usted puede ir diferenciando de qué estamos hablando. Estamos hablando de tu destino eterno. Jesús advierte aquí en el Nuevo Testamento de los falsos, en los falsos evangelios. Jesús habla clarito de que va a haber personas que se van a hacer pasar, hasta inclusive diciendo que son el Cristo, y van a ser grandes señales. Los apóstoles advierten de falsos en sus cartas. El apóstol Pablo, Judas, Pedro, Juan, en la Biblia del Apocalipsis, está llena la Biblia de advertencias. Por eso estoy haciendo este recuento histórico con respecto a las herejías de los falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas que hubo en todos los tiempos para todo tipo de personas, para las personas que están allá arriba, ahí en el medio, y para las personas que están allá abajo. Ahí está el diablo, Satanás, dándole sus mentiras. Los profetas advirtieron de los falsos en el Nuevo Testamento. Lea por favor su Biblia. Estudie la Biblia sistemáticamente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de tu destino eterno. Estamos hablando de que Jesús ya vino a traernos la solución, la luz. Pero que usted y yo tenemos que poner diligencia en estudiar la palabra, en conocer la palabra, en conocer el mapa, el camino al cielo. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que estamos esperando ahora? Este gran tiempo de 7 años, el periodo de la gran tribulación. En ese marco, en ese contexto, también va a haber una gran falsedad, un gran engaño, porque la iglesia de Jesucristo ya va a ir arriba. Todo lo que estamos adheridos a la vida verdadera, todo lo que le hemos entregado a nuestro corazón a Jesús y que manifestamos la vida de Jesús, porque por los frutos los conoceréis. Amén. Porque a Dios no se le puede engañar. Amén. El fundamento de Dios está firme y quiere que se conoce al Señor a los que son suyos, y los que son suyos se apartan de iniquidad. Estamos en ese tiempo donde el Maestro, el Señor, Dios Todopoderoso, va a hacer sonar la trompeta, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Amén. Luego los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿A quién Dios va a llevar? A los que producen frutos. Amén. Dignos de arrepentimiento. Amén. A los que producen frutos, ¿por qué? Porque están adheridos a la vid, están adheridos a Cristo. Porque ningún pámpano, ningún cristiano puede tener fruto por sí mismo si no está adherido al grano principal, si no está en la rama. La rama da la vida, y usted y yo somos los frutos que tenemos que dar, los frutos de esa rama, de esa vid. Cristiano, produce frutos de vida cristiana. Amén. Y en el tiempo de la gran tribulación, después dice la iglesia que está por iniciarse, mire, hay un periodo de tremendo engaño, luego viene el milenio. Ahí, al final del milenio, la falsedad y el engaño final, donde Satanás va a ser quitado de su prisión y va a volver a engañar a las naciones, va a volver a engañar a los reyes, va a volver a engañar a las personas. Eso es un tema aparte
con muchos detalles muy importantes, pero lo que quiero significar aquí es que empezó la maldad allá en el Edén, en el mundo. Entró esa maldad y esa maldad está flotando. Esas herejías, esas enseñanzas con respecto a lo que Dios quiere al ser humano, que el diablo se encargó de echar chocarlos intelectualmente hablando en los colegios, nos enseña la Biblia, nos enseña la palabra de Dios. Hoy está entrando el manual del nuevo orden mundial, de la ideología de género, ESI, todas esas perversidades que van en contra del pensamiento y de la moralidad de Dios, permitiendo aún a los niños y alterando su forma de ser y su forma de pensar. Usted ve ahí las herejías en el plano intelectual, usted ve las herejías en el marco político, social, económico, usted ve las herejías en el marco moral. ¿Qué es lo que se le aplaude acá? Se le aplaude a la prostituta, se le aplaude al ladrón, se le aplaude al narcotraficante, al tipo que roba porque tiene plata, porque tiene avión, porque tiene esto, porque tiene lo otro. ¿Y saben qué? Viene un joven y le dice: papá, aquí tengo mi título de abogado. Bien, hijito querido, bien. Mi título de doctor, bien, hijito querido. Pero viene un hijo y le dice: papá, quiero ser pastor. Y se toma en la cabeza: ¿qué te pasó? Te lavaron el cerebro. Pero ¿cómo puede ser esto? Y la gente está más centrada en las cosas de afuera, en las cosas pasajeras, que en las cosas eternas. ¿Está conmigo? Entonces usted ve ahí cómo el diablo de tal forma, de tal manera, permitió la mente de la gente que le hace creer que ser cristiano es ser ciudadano de segunda. Ser un pastor, ser un servidor de Cristo es ser nadie en medio de esta sociedad. ¿Pero saben qué? Ser rey y sacerdote es el nivel más alto, es el nivel más alto en el contexto espiritual, en el nombre de Jesús, allá en el universo. Jesús tiene ese rango, rey y sacerdote. Y lo que yo, somos reyes y sacerdotes, tenemos el rango más alto, que lo tiene Gabriel, Miguel, los 24 años. Ningún ciudadano que hoy está allá en el cielo, ningún ángel tiene el rango que te dio Jesús. Amén. Que le dio Jesús, rey y sacerdote. Amén. Gloria a Dios. ¿No se avergüenza usted de ser un hijo de Dios, de ser una hija de Dios? ¿Por qué? Porque el mundo te deja de lado, el mundo te trata de fanático religioso, porque tiene la mente obstruida, pero usted tiene la mente de Jesús. Entonces aquí vemos en este cuadro cómo las herejías, ya desde el Génesis, los falsos maestros, la falsa enseñanza, hoy está intensificándose en el marco de la segunda venida de Cristo, en el marco del rapto, en el marco del fin de los tiempos. Satanás está trabajando. Y en ese marco, en ese contexto, tenemos la tremenda responsabilidad de predicar el Evangelio. Tenemos un encargo de parte de Dios de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque es la única herramienta para que la gente se convierta y para que la gente venga a los pies de Cristo. Y usted que ya conoce a Cristo, es su obligación, es su derecho, es su deber, es su responsabilidad. Leer la palabra, obedecer. Leer la palabra, obedecer. ¿Por qué? Porque usted puede ser presa del engaño, de la mentira del diablo. Entonces, vamos entendiendo porque estamos introduciéndonos a la carta de Judas. Quiero leer lo que dice en Deuteronomio capítulo 13, verso 1. Usted en su casa va a repasar más profundamente para que le ponga, para poner base un poco, que el Antiguo Testamento ya hablaban de los falsos, ya hablaban de las falsas herejías, y Moisés ya le advierte a su pueblo. Imagínense, hace 4.000 años atrás, 5.000, 4.000 años atrás aproximadamente, ya Moisés le estaba hablando a su pueblo de los falsos, cómo se va a manifestar. Son los mismos, las mismas características que hoy presentan los falsos. Miren lo que dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, Dios me mostró que fulano, Dios me mostró que el pueblo, soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo,
vamos en pos de dioses ajenos. Y también un falso que hace señales, prodigios y maravillas es auténtico. Pero ¿cuál es su finalidad? Desviarte de Jesús, desviarte de su palabra, desviarte de la sincera fidelidad y fe en Cristo. Y se pone su fe en el hombre, la gente pone su fe en las personas. Si te anunciara y se cumpliera lo que te dice, ocurriría señales, prodigios y maravillas, pero si ese hombre no te lleva a Jesús, si ese hombre no te lleva al arrepentimiento, si ese profeta, ese soñador de sueños, no te lleva a Cristo, volada, sal de ahí. Es lo que está diciendo. Estoy tratando de hablar de una manera bien folclórica para que podamos entendernos. Si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, es decir, vamos a otra iglesia. Acá se predica la palabra, arrepentimiento, el pastor es demasiado severo. Vamos a otro lugar donde es más tranquilo, donde el progresismo entró dentro de la iglesia. ¿Y qué es el progresismo? Es un término para describir un poco las iglesias contemporáneas, donde el mundo ya penetró en su arte, en su cultura, en su pensamiento, en su ritual, en su liturgia. Los hombres como se visten, las mujeres como se visten, ya no hay más respeto a Dios. Es el progresismo para qué? Para ganar más gente. Claro. Y como lo titula la Biblia en tiempo pasado, los corintianos, que eran los corintianos, eran gente que toleraban todo, moralmente hablando. Entonces entraba el mundo dentro de la iglesia. Y Pablo dijo, no debe ser así. Hoy están las mismas figuras con diferentes nombres. Y nosotros somos una iglesia, ¿qué tipo de iglesia? Una iglesia fundamentalista. ¿Qué significa eso? Estamos fundamentados sobre la palabra de los profetas. Amén. Fundamentados sobre las palabras de Jesús. Fundamentados sobre las palabras de los apóstoles. Amén. Iglesia fundamentalista. Y la iglesia no se mueva de eso. Y la iglesia progresista adapta el pensamiento, adapta la Biblia, adapta el mensaje al hombre. Humanismo, que no se ofenda, que no se vaya. Igual están fuera del reino. Si no se predica arrepentimiento, si no se predica dejar el pecado, si no se predica santidad y pureza, en ese lugar no está el Espíritu de Dios. Salga de ese lugar. Amén. Salga de ese lugar. Que no conociste, no darás oído a sus palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Probando qué? La gente sigue las señales, los sueños, las profecías, pero no sigue la palabra, no lee la palabra. Jehová está probando si lo que vale para vos, la autoridad máxima, es su palabra o lo que dice ese hombre o lo que dice esa mujer. Amén. Tiene que ser la palabra, la base. Si es que queréis ir al cielo, si es que queréis irte a la presencia del Señor, para eso le pongo su palabra, que Jehová os está probando. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. En el Nuevo Testamento que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La gente hoy va a la iglesia porque está cansada, porque está agobiada, porque dijo la droga, porque se fue el marido, porque la esposa no le sirve, porque tiene problemas económicos, porque se va a Dios como si fuera una farmacia, se va a Dios como si fuera un banco, se va a Dios como si fuera no sé qué. ¿Para qué cosa? A la iglesia hay que ir para adorar a Dios, amén, para amar a Dios, amén, para servir a Dios. Amén. Para eso estamos, para que se predique la Biblia, se predique la palabra de Jesús. Jehová os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Vuestra alma, ¿por qué? El ser tripartito, el alma tripartita, intelecto, y el arte de la palabra, emoción. Amar a Jesús con todo tu corazón, tu voluntad, poner en práctica lo que Él te enseña y lo que vos oíste de su palabra. Amén. Con toda el alma. Toda el alma, lo que significa. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos,
escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. La gente le sigue, yo le sigo a fulano, le sigo a predicando, porque tiene en la red muchos seguidores. Sígale a Cristo. Sígale a Cristo. Y si ese hombre, esa mujer, por más muchos seguidores que tiene, y usted lee la palabra y no le sigue a Cristo, sígale a Cristo usted. Le siga al hombre. Porque por ahí se dice, fulano ya dijo, ahí más ahí, en nuestros términos. Diga lo que digan, si está conforme a la palabra, obedezca. Si no, usted no tiene por qué hacerlo. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, a él seguiréis, al profeta soñador de sueños. Mire, al ser muerto se da cuenta de lo severo que es Dios. Y no solamente el que predica y hace señales, prodigios y maravillas y te desvía, no solamente él va a ser muerto, también mata a toda la gente que le sigue. Por eso tiene que ser muerto. ¿Está entendiendo usted la necesidad de todo eso? Tu alma está en juego. Al profeta soñador de sueños ha de ser muerto. ¿Por qué? Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿De dónde quitó Dios? Te quitó el pecado, te quitó el mundo, te quitó la condenación. A él tenés que seguirle. Amén. Se repite la historia. De otra manera, aquí en la iglesia. Israel fue quitado de Egipto, del mundo. La esclavitud te fue quitado también de Egipto, que es el mundo, la esclavitud del pecado. A él tenemos que servir. ¿A quién? A Jesús. Dios te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino. Esos profetas hacen, te tratan de apartarte del camino por el cual Jehová Dios te mandó que anduvieres. Así que quitarás el mal en medio de ti, matando a esa persona. ¿Se da cuenta de lo severo? Porque está en juego tu alma. No podés poner tu confianza en un hombre, en una mujer, en un sistema, en una organización, a no ser que esa organización, que ese hombre esté fundamentado en la palabra de Dios. Y usted, para que sea un crítico correcto, usted tiene que conocer la palabra. No hay otra. No hay otra. En Mateo 24, 23, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando del peligro de las herejías, falsos maestros. En todos los tiempos vimos cita en el Antiguo Testamento, hay mucho más. Vemos cita en el Nuevo Testamento. Mira lo que dijo Jesús, Mateo 24, 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, esta es nuestra iglesia 13, esta es nuestra iglesia 8, aquí está Jesús, allá salir de esa congregación, porque de ese pastor o esa hermana, hay demasiados santurrones, son muy legalistas, quieren obedecer la palabra, no. Ya, aquí está el Cristo. Mirad, aquí está. No lo creáis. Dios no cambia. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, hay movimiento allá, salid de aquí, andad para allá. No salgáis. O si te dicen, mirad, están en los aposentos, no le creáis. Si eres hijo o una hija de Dios, vos podés entrar en su presencia en intimidad con Él. Y cuando hay alguna duda, le decís, Señor, enséñame, muéstrame. Y su palabra te va a guiar. Amén. A toda verdad. Amén. ¿Es tu responsabilidad? Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. No pasa, como usted se va a dar cuenta de eso, si usted no tiene comunión con Dios, si usted no lee la palabra, si usted no estudia sistemáticamente, si usted no tiene comunión con Dios, usted simplemente es un cristiano cultural. ¿De qué estamos hablando? Su destino eterno, nuestro destino eterno. Mateo 10:16, que dice, y aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estamos en medio de gente
lobos con sus creencias, con sus códigos, con sus ideologías. ¿Y saben qué? Nosotros que tenemos la luz verdadera, la sabiduría eterna, la gente se mofa, la gente nos escracha, la gente nos dejan de lado, la gente nos tiene de menos. Buena señal. El Espíritu de Dios está sobre ti. Amén. Buena señal. El peligro de las herejías y falsos maestros en todos los tiempos. Miren lo que dice Hechos 20:26. Y vamos terminando. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, dice el apóstol Pablo, porque enseñó la palabra. Yo lo mismo les digo a usted, estoy limpio de la sangre de usted. Estoy enseñando la palabra, y estoy enseñando el camino. Y usted que está escuchando, usted que está conectado con nosotros, yo estoy limpio de usted también. ¿Por qué? Porque estoy enseñando la palabra, para que usted defiendas. Porque no he reunido, anunciado todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto obispos, para apacentar la iglesia del Señor, para cuidar tu familia, cuidar tu esposa, cuidar tu matrimonio, cuidar a la gente que Dios puso debajo de tu carpa, para guiarlos por el camino eterno, para que no vaya al infierno esa alma que Dios no. Gloria a Dios. Sangre. Con el rebaño que el Espíritu Santo te ha puesto ahí como jefe, como servidor. Gloria a Dios. Para presentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, hablando del hombre, corazones, gente mala, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ¡guau! ¿Cuánta gente les pasó? La congregación que se divide. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No, ese pastor, esa líder, esto, salir, vamos, que podría, vengan conmigo. De nosotros mismos, ¿sabes? Cuidado, sigue a Cristo. Amén. Si ese hombre sigue a Cristo, síguele a ese hombre que le sigue a Cristo. Si esa mujer sigue a Cristo, sigue la palabra, síguele a ese hombre, síguele a esa mujer. Pero si no, no haga, por favor, tu destino eterno. Gloria. No pongas en manos de nadie, Gloria. solamente en manos de Cristo. Amén. De Espíritu. La Por palabra. tanto, velad, Gloria a Dios. acordándoos que por 3 días, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, Gloria a Dios. que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. Te vengo a decir, mi apreciado, hoy en esta noche, a través del estudio, poner tu confianza en la palabra de Dios. Amén. Esta palabra, Gloria a Dios. siguiendo esta palabra, vas a terminar en los brazos de aquel que escribió esta palabra. Amén. Eso es Gloria a Dios. Gloria a Dios. En nombre de Jesús. Gloria a Dios. Estamos terminando. El peligro de las herejías y falsos maestros en todos los tiempos. Y es lo que dice Timoteo capítulo 4, verso 1 del apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, como estamos nosotros, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse del alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué hacen los falsos? Los maestros, los legalistas, centran su religión en obras externas. No comas, no te digas así, no hagas esto, no hagas lo otro. Ellos hacen cosas para Dios sin ser. Y Dios lo que quiere es que vos seas un auténtico cristiano, una auténtica cristiana, que estés adherida a la vida, porque esa savia que viene de la vida, esa misma vida va a producir la vida de Jesús. Amén. Porque sos. Está fruto. Según Timoteo 4:1 dice,
Me encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírla, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hablo, querido, hace 2023 años esto. ¿Cómo está el mundo hoy? Lleno de maestros en las redes, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, a sus propias necesidades. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Revise usted las redes. Visiones, sueños. Si la gente sigue a esos grandes líderes de hoy que predican el arrepentimiento, gloria a Jesús. Pero si siguen grandes iglesias, grandes líderes que no predican arrepentimiento, que no predican la venida de Cristo, que no predican la santidad y dejar el pecado, predican conforme a sus propias concupiscencias. Se llenan sus iglesias porque dan diezmo, porque dan ofrenda, etcétera, etcétera. Pero saben que él y esa iglesia se van al infierno. Me estoy predicando a mí mismo. Con todo respeto a las personas, estoy predicando a mí mismo porque esto es algo serio. Que Dios nos ayude. Segunda de Pedro 2:1, mira lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, por dinero, harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Claro. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las herejías, de los falsos maestros, que ya en el Antiguo Testamento se inició allá en el Edén, la falsa enseñanza, el falso concepto de Dios, y vemos todo ese mal en el Pentateuco, los primeros 5 libros, en los libros históricos, en los libros sapienciales, en los libros proféticos, en todo el Antiguo Testamento, herejías y falsos. Y el diablo, Satanás, engañando a miles y miles de personas, y Dios a través de su profeta decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lea la Biblia, enséñale a sus hijos, tenga su tiempo con Dios. Aquí está la sabiduría, aquí está la inteligencia, la luz, para que usted no caiga en el error del diablo. Y vaya usted donde vaya el diablo, al lago de fuego. Vemos nosotros los 400 años de gran silencio. Dios no habló más, Dios se enojó con el pueblo. Luego en el Nuevo Testamento aparece Juan el Bautista, hablándonos, ¿verdad? Y hablando de Jesús, de los falsos, los apóstoles, los profetas. Y hoy estamos esperando, ¿qué estamos esperando? Que venga ese periodo de la gran tribulación, pero primero va a estar Cristo llevándonos a su iglesia, un periodo de engaño infernal, y al milenio, al final del milenio, el mal, el engaño, que Satanás, al ser suelto de su visión, va a traer sobre el planeta Tierra. Están los detalles. Yo simplemente hago una pincelada para resaltar qué cosa. El peligro de las herejías y falsos maestros. Y apreciados, el próximo miércoles vamos a empezar a desarrollar el libro de Judas. Las 26 características que nos muestra la palabra de Dios que presentaba en todos los tiempos los falsos maestros, los falsos apóstoles y los falsos profetas. Para que usted tenga la sabiduría. Si usted quiere este material, el PowerPoint que acabé de desarrollar y los 5 más el material, usted puede llamar a ese teléfono. Ahí está totalmente este libro. Usted puede descargar en su computadora, en su WhatsApp, y usted puede enseñar así como yo en esta tarde lo he hecho. Ahí están los teléfonos. Anote, por favor, si usted es un pastor, si usted es un líder, un simple hombre que quiere enseñar la palabra, ahí usted tiene este precioso material. Usted puede descargar el material aquí, tiene más de 20 y algo páginas. Usted está a su disposición.
Padre, yo bendigo a mis hermanos, En el nombre de Jesús. a todos los que están conectados. Pido que tu Espíritu Santo toque sus corazones. Y yo te pido, mi apreciado hermano, mi amigo, arrepentirte de tus pecados. Si no estás leyendo la Biblia, empezá a leer la Biblia. Si no estás orando, empezá a orar. Empezá a buscarle al Señor. Empezá a poner tu confianza en Cristo y en su palabra. No permitas que el enemigo te siga engañando. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo miércoles, si Cristo no viene en esta noche. Shalom. Amén.